Hola, nuevamente, bienvenidos a todos a mi rincón del proyecto. Hoy tengo el privilegio de conversar con Lina Gómez, una mujer multifacética cuya vida ha estado marcada por la música, la psicología, la maternidad y una profunda búsqueda de su propósito. A lo largo de su camino, Lina ha aprendido a equilibrar los desafíos de la vida profesional con la riqueza de su vida personal, transitando por experiencias que la han llevado a ser desde presentadora de Televisa Saltillo en México hasta la vivencia del duelo migratorio en muchísimos países. Su historia es un testimonio de resiliencia, de adaptación y de transformación personal. En esta entrevista que tendremos en esta charla, exploraremos cómo ha construido redes de apoyo, ha encontrado herramientas de autoconocimiento como el eneagrama, también lo ha encontrado en las constelaciones familiares y cómo ha logrado que cada una de estas experiencias, por difíciles que sean, la haya convertido en una oportunidad de crecimiento y de gratitud. Hola Lina, bienvenida a mi rincón del proyecto. Hola querida Patricia, muy contenta de estar aquí. Yo no nos conocemos hace muchos años, así que eh, un privilegio poder estar aquí desde el sur de Chile, en en, teniendo la oportunidad de cruzar tantas fronteras y volvernos a encontrar. Así es. Lina y yo nos conocimos hace muchísimos años en la universidad. Lina estudiaba psicología, yo comunicación social y periodismo, y la vida nos fue reencontrando después en México y fue nuestra familia extendida. Sus dos hijos y mis hijos son supremamente contemporáneos y eso hizo que formáramos una familia muy bonita y una red de apoyo hermosa. Bueno, Lina, quiero que nos cuentes todo, como de música, psicóloga, cómo llega la psicología a tu vida y cómo la música también ha transformado muchísimas cosas en ti. Mira, yo soy manizaleña, colombiana, de la tierra del café, de donde se produce el mejor café del mundo y soy orgullosamente colombiana. Estudié como muchos de mis compañeras en colegios católicos, porque Colombia generalmente casi en esa época todos los colegios eran católicos. Me crié con monjas franciscanas, a las que quiero y agradezco mucho porque me acogieron. Yo nunca tuve esta sensación siempre de que no encajaba tan bien. De hecho, me sacaron chiquita de algunos colegios, me echaron porque no encajaba en ninguna parte y ellas me recibieron y bueno, finalmente transité todo el colegio en una ciudad chica donde todo el mundo se conoce, en un ambiente muy bonito y muy seguro. em, y cuando ya iba a salir a la universidad, yo realmente me sentía muy incompetente con los números. Yo dije, no, pues esto no es lo mío. em, y realmente pensé en qué no tiene números, pues psicología, y a mí me encanta la filosofía y me encanta leer y siempre tuve esta habilidad y cantar. Entonces yo en el colegio como que cantaba y leía y me gustaba la parte como más humanista y finalmente llegué a la psicología casi que por casualidad. Y cuando llegué a la psicología me sorprendí a mí misma dándome cuenta que no era que yo no fuera tan buena para X o Y, sino que yo no había encontrado para lo que era buena. Y la vida me regaló esa certidumbre de la psicología es lo que yo, esa es mi vocación, esto es lo que yo sé hacer y lo que quiero y me fue realmente muy bien. Fui una alumna muy destacada, lo disfruté desde el día uno y realmente, aunque pensé estudiar música, decidí que la música también era una buena compañía para la psicología y las hice de manera paralela. Claro, era lo que hablábamos de las diferentes inteligencias. O sea, antes, siempre yo he dicho que antes pensaba, porque igual que a ti, a mí también la matemática nunca se me dio, pero pensábamos que solamente existía esa inteligencia y que tú eras Sí. inteligente si solamente sobresalías en matemática. Y ya con todos estos estudios que se han dado, nos hemos dado cuenta que hay infinidad de inteligencias. Claro, y que la inteligencia musical tiene un valor y que la inteligencia humanista y que la inteligencia naturalista, y cuando uno afortunadamente encaja en encuentra en donde puede emerger y en donde puede lucirse y en donde puede poner su talento al servicio, encuentra un camino.
Claro. Entonces ese fue como mi primer camino, la psicología, y yo de verdad que la amo. Yo soy, pero eh, una feliz psicóloga y no, y si tuviera que pensar en volver a estudiar algo, volvería a estudiar psicología. De verdad que me apasiona. Claro, y me imagino que en toda esta búsqueda tuya que te encuentras como tan, que te das cuenta que la pasión tuya es la psicología, en aquella época tú dijiste psicología y música, pero no pensaste que te ibas a casar tan rápido. No, O si yo tenías ese plan de ser mamá. no, yo incluso pensé que no me iba a casar, la verdad, porque con eso de que yo siempre me sentía como que no encajaba, dije, no, yo como que ni siquiera voy a encajar en un modelo de matrimonio, nadie va a querer conmigo como tan desorganizada. Bueno, me criticaban mucho por desordenada y en Colombia la gente es súper organizada. Y yo como que dije, yo tenía esa semilla sembrada en mí de yo tengo que salir de aquí. Yo quiero mucho mi tierra, pero tenía esta sensación de yo tengo que ir a ver más cosas. Y bueno, finalmente estudié, trabajé un tiempo en una compañía muy linda mexicana que está en Colombia, y decidí que empezar como a oír esa voz que me llamaba de afuera de salga de ahí, vaya a otro lugar, hay más cosas que ver. Entonces me fui a vivir a Canadá, me fui a estudiar inglés, yo tengo familia en Canadá y me fui a Canadá a los 26 años. em, y para mí fue la primera salida como sola, adulta, a explorar el mundo y a darme cuenta que el mundo, que yo vivía en un mundito así, que el mundo era gigante. Yo solamente estaba cruzando la mitad del continente y en Canadá se me abrió un mundo de posibilidades que fue muy lindo para mí. De empezar, por ejemplo, por llegar a escuchar. Porque cuando uno llega a otro país donde no entiende el lenguaje, yo tenía un inglés muy básico, lo primero que hace es silenciarse. Y yo soy una persona que habla de más. Entonces, ese primer proceso de silenciarse es el primer acto de humildad que uno tiene cuando llega a un lugar extranjero. Es haga silencio y escuche lo que corresponde. Cuando se trata de otro idioma, más, porque es silénciese y escuche. Y Claro, uno no aprende otro idioma sino escuchando, exacto. practicando, pero primero hay que escuchar. Entonces, estuve en Canadá un año, un poquito menos, y en ese proceso decidí aventurarme a casarme. Tenía un novio y en ese momento se dio la oportunidad de irnos a México y yo terminé viviendo en México. Me fui en 2000 a Canadá, es que a pasar allá mucho tiempo y a estudiar un posgrado y terminé en México al final de año, casada y todo. Y nos Ah, íbamos a ir a la Ciudad de México, a Saltillo, no, a Saltillo, Coahuila, que es en el norte, en frontera con Texas, una ciudad que no es tan grande. eh, en ese momento era mucho más chica y llegué yo con mi esposo en ese momento y vivimos allá 2 años y fuimos inmensamente felices. Conocimos la mejor parte de esta cultura del México del Norte, que es otro México, que es este México que total. es como entre México y Estados Unidos, que es un México muy lindo de esta cultura de frontera, y vivimos allá 2 años. Yo viví en Saltillo, después me fui a vivir a Querétaro. Entonces, los primeros 2 años no teníamos hijos y yo trabajé para una compañía de consultoría, yo con esta intención de tengo que trabajar, quiero seguir trabajando y estuve trabajando Claro. también para la compañía de consultoría, trabajaba y después nos fuimos a vivir a Querétaro por trabajo del que era mi esposo y allá nació mi hija Sofía y estuvimos en Querétaro 3 años. Y yo en plan mamá total, pero soñada, feliz, la vida me dio la bendición de criar mis hijos y yo me los he disfrutado desde el día uno hasta hoy. Claro, Y además que esa maternidad es totalmente un desafío cuando hay una parte profesional que es tan fuerte y tan latente, y tú la tenías supremamente latente, o sea, era un punto y cuando llega ese punto de inflexión que tú dices, bueno, la maternidad llegó, pero yo no puedo dejar de ser lo que yo siempre he querido ser. sí, yo he tenido, digamos que esa fortuna de criar mis hijos porque para mí es un privilegio. Muchas Total. mujeres no tienen ese privilegio de poderse recogerlos, llevarlos al colegio.
ahora que cuando uno es extranjero, pues tú no tienes una red de apoyo, entonces no está ni la tía, ni la abuelita, ni el primo que lo recoge, sino que tú eres el todo de tu familia. O sea, uno se vuelve una familia así gallina y mamá gallina porque tú los llevas, los levantas, los llevas al colegio, los traes y tienes ese privilegio. Sin embargo, también, o sea, ya una vez ellos están más grandecitos y empiezan a ir al colegio, uno dice, ¿y yo qué? ¿Y yo y entonces qué hago? Te adaptas a la cultura, conoces la ciudad y después siempre estaba esto en mí de, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo para dónde? Entonces, después de que estuvimos viviendo en Querétaro, nos volvimos a Saltillo por segunda ocasión. Y Ujú. estando en Saltillo, yo había querido hacer una maestría hacía mucho tiempo y no se daba y no se daba y no había el grupo y no había el quórum y no sé qué. Y yo dije, bueno, si ya, yo como que no sirvo para estar así quieta. Entonces dije, ya, si no voy a empezar la maestría, entonces voy a tener otro hijo. Y dije, bueno, entonces me voy a poner en plan mamá y me embaracé de Emilio y al mes me llamaron de la maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana y me dicen, ya está, se consiguió el quórum. Y yo dije, ay, ¿qué es esta locura? Entonces empecé mi maestría embarazada de Emilio y Emilio es el hijo del desarrollo humano. Así que Qué mis hijos maravilla. son un saltillense, Sara Pero y una queretana. Perfecto, qué delicia. Oye, y a través de todo ese proceso del desarrollo humano, cuando empiezas a ver, bueno, ya se está acabando esto, ¿cuál es el próximo paso que llega ahí? Claro, mira, entonces yo estaba terminando la maestría en desarrollo humano, feliz con, eso fue una locura, pero con Emilio bebé y Sofi chiquita, pero todos mis amigos, todos mis compañeros me ayudaron, me acompañaron, mi familia también, mis papás eran asistentes del proceso. Y yo estaba terminando, ya estaba haciendo la tesis de graduación de la maestría eh, y fuimos a Televisa, a Saltillo, a ver si hacíamos la implementación del proyecto que estábamos viendo, que era desarrollo humano en medios masivos de comunicación. Y alguien conocía a alguien de Televisa y fuimos a ver si nos dejaban implementar el proyecto. Y el Ujú. productor de Televisa me dice, ¿usted qué hace? Y yo le dije, pues estudio psicología y soy mamá de dos niños y estoy estudiando la maestría. Me dijo, ¿por qué no se presenta para el casting del programa de revista? ¿Qué? Y si yo soy psicóloga. Y me dijo, no importa, preséntese para el casting. Entonces yo le dije, bueno, listo. Entonces me presenté para el casting eh, en Televisa y me lo gané entre 150 personas. Wow. Yo era la única extranjera de todas las que había. Y finalmente el señor Azcárraga mandó su cédula y mandó todo porque para Televisa es una práctica común contratar extranjeros. Claro. Entonces yo me gané el casting para ser la presentadora del programa de Televisa Saltillo y estuve 3 años trabajando en Televisa fascinada. O sea, la experiencia más deliciosa no es que pues em, no es, no, yo no soy periodista, para mí era nuevo, entonces aprender que el chicharito que maneje, que las cámaras, y yo tenía dos hijos chiquitos y entonces si algo pasaba yo grababa el programa en vivo. Tenía que estar peinada, arreglada, maquillada todos los días y grabábamos 2 horas en la mañana, 3 horas del programa en la mañana. Y yo entonces a las 12 del día yo estaba maquillada, arreglada, vestida y la gente decía, está tan producida. Y era porque yo dejaba, me tocó meter a Emilio al kinder porque no llegó un punto en que para yo poder trabajar no lo podía dejar en casa, si el niño estaba enfermo pues no podía ir a trabajar y el programa era en vivo. Entonces fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo. Pertenecer a una empresa como Televisa, aunque sea en una ciudad más chica, es impresionante. Eso le Claro. abre a uno todas las puertas del mundo. Y yo, Además aparte que pudiste ahí, implementar todas las, o sea, hiciste sí, cápsulas que tenían que ver con lo que tú hacías. claro, yo lo que les dije es, mira, hay posibilidad de que me permitan hacer una sección de psicología. Entonces yo presentaba el programa y hablábamos de farándula y de cosas un poco más superficiales, pero tenía yo ese espaciecito de la cápsula donde yo podía hablar de psicología, entonces si hablábamos de maternidad, de lactancia, y aparte yo mamá, entonces así como, Claro. sí, la lactancia, el pañal, el niño, la receta, hacíamos recetas de cocina, pero ese segmento de psicología para mí era como mi aporte aquí sigo trabajando, a pesar de que, de hecho, me invitaron, yo daba clases en la Universidad Iberoamericana en el em,
diplomado de desarrollo humano. Y una vez en la universidad que se fueron a quejar que cómo era posible que una presentadora de televisión fuera profesora, les diera clase. Y yo les dije, es que yo puedo ser profesora y además presentadora de televisión. O sea, es que de cuando Sí, acá una cosa excluye la otra. Que sí, cómo era ese tipo de posible que una etiquetas que persona no me deja ser. O sea, tú y eres esto, pero no puedes ser lo otro. y yo dije, yo soy tan profesora de maestría, de diplomado, como presentadora de televisión y al mismo tiempo que hago una receta o hablamos de cosas superficiales, puedo venir aquí a hablar de la historia del desarrollo humano. O sea, te das cuenta que la gente tiene esos prejuicios de que o estás aquí, ¿no? Uno tiene los límites, no tiene por qué ponértelos nadie. Entonces, yo tuve esa oportunidad en Saltillo de estar en Televisa 3 años y de ahí desafortunadamente ya nos fuimos a vivir a la Ciudad de México porque el tema político se puso muy complejo, el tema de seguridad se puso muy complejo en el norte del Ujú. país. Nos fuimos a vivir a la Ciudad de México eh, y empezamos otra aventura, porque ese es otro México. Otro Claro, México. Uno piensa total. que es en el mismo país, pero yo ya llevaba 3 ciudades, Saltillo, Querétaro y la Ciudad de México, y uno dice, pues es el mismo país. No, es otra historia. Y la Ciudad de México, pues es una ciudad súper compleja, cosmopolita. Yo me perdí cuando eso no había Waze, entonces las perdidas eran de 3 y 4 horas perdidos. Pero la verdad es que también. Y ahí, cuando yo llegué, me llamó un amigo mío de la maestría y me dice, ¿qué está haciendo? Mis amigos saben que yo no me quedo quieta. A mí me empieza a dar una cosa que yo no me hallo, porque yo llevaba a los muchitos al colegio y yo me quedo como que no me hallo. Claro. Entonces me dijo, ¿qué está haciendo? Y le dije, enloqueciéndome sin hacer nada aquí. Me dijo, necesito que me contrate una gente, que me contrate unas posiciones. Yo eh, hice selección en Colombia cuando trabajaba para Mave, hice selección mucho tiempo, entonces me dijo, necesito que me haga hunting de talento. Y le dije, bueno, y empezamos en eso y creamos una empresa, y yo creé mi primera empresa en México que se llamaba LG Consultoría. LG Consultoría, Lina Gómez Consultoría. Y hacía era una consultora boutique y tenía 4 multinacionales a las que les hacía todo el servicio de darles talento, y yo me especialicé en eso y me iba súper bien. Y Ok. era un trabajo increíble porque yo dejaba a mis hijos en el colegio. Yo siempre he tenido el privilegio de llevarlos y traerlos, de ver cómo se van en la mañana, dejarlos en el colegio y recogerlos en la tarde con la lágrima, con el mugre, lo Con que fuera. todo. Y verlos y ver cada día de cómo fue eso. Y eso para mí, y me daba mucho tiempo de combinarlo con el trabajo, porque ya los niños estaban más grandes, se iban al colegio y yo me venía y hacía mi trabajo en el día y por la tarde me daba tiempo de ir por los niños, y aparte vivíamos en esta zona de la ciudad, porque en una ciudad tan grande pues no hay cómo desplazarse. Entonces yo siempre he vivido al lado del colegio de mis hijos. ¿Cuál es el mejor lugar? Al lado del colegio donde los niños los aceptaron. Siempre. Es la mejor estrategia y me ha funcionado, me funcionó hasta que salieron del colegio. Entonces, finalmente, yo estaba en eso, me estaba yendo muy bien económicamente, empecé a desarrollar como mi empresa y me di cuenta que tenía como una tarea pendiente. Cuando yo estaba en Saltillo terminé la maestría, también empecé a oír de Claudio Naranjo y empecé a oír del Enneagrama. ¿Y qué es eso? Entonces me metí a un diplomado a ver de qué se trata esto, con un discípulo de Claudio, un gran maestro, Rafael Ruiz. Y empecé a conocer y hablar, empezar a oír hablar de Claudio. ¿Y quién es Claudio? No, pues es un chileno que es psiquiatra, que creo que es como la madre del enneagrama, y yo, ¿qué es este? ¿De qué se trata? Bueno, pues empecé a estudiar enneagrama, empecé primero en Saltillo, y después cuando llegué a la Ciudad de México yo veía que la gente iba a los SATs. Yo decía, ¿pero qué es eso? No, pues los retiros que diseñó Claudio, que se llaman Seekers After Truth, y tienen que ver con el ensamblaje de la psicoterapia Gestalt, de quien él es también discípulo de Fierce Peirce. Claudio fue el discípulo latino que recibió el conocimiento de Peirce. Eh, el eneagrama que viene de los sufis, y Claudio después lo toma Gurdjieff, eh, y posteriormente lo toma un boliviano que es Ichazo, y Ichazo y Claudio desarrollan también parte
del eneagrama, por eso a Claudio le dicen la madre del eneagrama, porque él ensambla la parte esotérica Todo. con la parte científica, dado que él es psiquiatra. Entonces hacen eso y la meditación zen. Entonces es una combinación de esos tres elementos, la meditación budista, el conocimiento del eneagrama y la psicoterapia gestal conforman la metodología que se usa en los SATs. Y yo empecé a seguir a Claudio desde que llegué a la Ciudad de México, me fue al primer SAT y dije, este es mi maestro y Claudio es como mi papá espiritual. Y así Qué como es para mí, lindo. ha sido para miles de personas. O sea, yo en mi casa tengo un altar de Claudio, mis hijos me molestan, sienten que es como otro abuelito, y ellos saben que para mí Claudio es mi padre espiritual y es sagrado, porque es mi Claro. maestro y la vida me dio el regalo de conocer un ser humano tan trascendido como él. Lina, bueno, explícanos para muchas personas que nunca han escuchado qué es el eneagrama. O sea, explícanos. Yo tomé en pandemia, Lina hizo varios cursos y yo estuve en uno de ellos que me encantó porque ella siempre me hablaba del eneagrama y bueno, siempre hemos estado mucho en contacto y cuando me dijo voy a hacer el curso, yo ya estaba ahí de primera. De hecho, invité a mi suegra. Y fue muy Sí, bonito, lo hicimos online, esas maravillas que nos regaló la pandemia, porque yo pienso que la pandemia nos ha regalado esta interacción y el poder trabajar con muchas cosas. Entonces, Lina, semanalmente nos reuníamos 1 o 2 veces a la semana, creo que fue por 2 meses, fue muy lindo. Y entendí, para mí fue un regalo como entender parte de lo que yo era, poner muchas cosas como en orden. Entonces, explícanos un poco qué es el eneagrama, en qué consiste y qué puede encontrar uno ahí. mira, el eneagrama es un conocimiento muy antiguo que viene de los sufís en Afganistán, Ujú, eh, que digamos que se entendía de una manera esotérica. Y en los 20, como en 1920, Gurdjieff, que era un ruso, mm, lo trajo a Occidente y empezó a desarrollar y a entender que esa figura, eneagrama es de Na de figura y de 9 y grama de figura. Bueno, entonces, hay tres grandes grupos, los que principalmente piensan, sienten y actúan. Y eso está conectado con nuestro cerebro, somos seres humanos tricerebrados. Entonces, las personas que principalmente piensan se mueven más desde la parte del neocórtex del cerebro, de la parte superior, que ujú, son 6, 5, 6 y 7, que son los más intelectuales, que piensan y les cuesta más actuar. Hay otro gran grupo que son 8, 9 y 1 que se conectan con el cerebro reptiliano, que es como el más primitivo, que actúan, no piensan tanto ni sienten tanto, sino que están orientados a la acción. Y hay otro grupo que son los más emocionales, que están conectados más con el cerebro límbico, emocional, que son 2, 3 y 4. ujú, En ese gran grupo, cuando tú puedes entender que hay una parte de tu biología que viene de ahí, pero también hay una parte de tu proceso de socialización y aprendizaje que te ha llevado a desarrollar un personaje entre esos 9 personajes. Y no es que tú seas un eneatipo, sino que esa es la persona con la herramienta, la estrategia que tú estableciste en la vida para sobrevivir a la situación que a ti te tocó vivir en la vida. Entonces hay personas, por ejemplo, que llegaban a una familia donde la mamá no estaba disponible o había una mamá enferma, entonces se hicieron uno y se hicieron papás de sus hermanos, aunque fueran los más ujú. chiquitos. Y eso tiene que ver con la historia. Ah, qué bueno eres para organizar. Uno oye historias de gente que a los 10 años ya hacía el mercado de la casa, pagaba las cuentas, que les tocó crecer rápido. Entonces hay personas que tienen esa historia, se hacen unos o se identifican con eso, yo soy el perfeccionista, el que organiza. Y cada uno tiene una virtud y el gran aporte del enneagrama es que todos tenemos esta virtud con la que identificamos. Hay uno que es servicial, otro que es muy ejecutivo, otro que es creativo, el pensador, el intelectual, el leal, el líder, el pacificador. Hay 9 personajes, pero lo importante es que cuando uno se da cuenta que ese es cuál, uno primero es como aprender para desaprender. Primero identifica cuál es el Mm, personaje con el cual se identificó, que ese es el claro. camino que tú recorriste. Ah, pues yo creo que Ujú, tengo esto, tengo de 1, tengo de 6, ujú, pero al principio somos todos los números. Y después vas empezando a llegar y decir, ah, realmente, por ejemplo,
un niño que tiene una mamá triste, una familia triste, y si es chistoso y la mamá lo mira y dice, tú eres la alegría de mi vida. Ah, en esta vida hay que ser chistosa, porque lo que un niño necesita en la vida es la mirada de la madre o la mirada de quien lo cuida. Entonces, Esos ¿qué hice yo cuidadores. para obtener la mirada de quien me cuida? Porque eso es una cosa de la cual depende tu sobrevivencia. Es una estrategia de sobrevivencia infantil. Total. Y eso es lo que tú hiciste. Me hice chistoso, me hice ordenado, me hice creativo, me hice pensador. Y esa O simplemente estrategia me quedé callado porque en mi casa no les gustaba y entonces me volví sola tímido. me volví tímido porque si hablaba mucho mi mamá se angustiaba o generaba conflicto o evito el conflicto porque hay quienes dicen si hay conflicto, el conflicto tienen una historia donde el conflicto los llevaba a situaciones de amenaza muy grandes, donde había violencia, entonces más bien calladita se ve más bonita. Y dijeron Claro. calladita me veo más bonita. Lo importante de identificar el personaje es que tú después puedas entender que era un personaje que tú estudiaste y que tú entendiste como una estrategia infantil. ¿Cuál es el Claro. problema? Que los seres humanos crecemos y seguimos usando la misma estrategia. Y entonces yo solo soy buena para hacer esto. Entonces, como es que es presentadora de televisión y quién dijo que yo no puedo ser intelectual también. Aunque hable de la novela y de cosas superficiales, yo tan intelectual puedo ser como superficial. Claro. Entonces es esto, no es que yo sea tres, que el hecho de que yo sea tres, que sea vanidosa o que sea X o Y, no me permita a mí moverme a otro. Es aprender que eso es el eneagrama estudiado desde la visión de Claudio Naranjo, que fue el que desarrolló esta profundidad de la psicología de los enatipos, es la historia de lo que yo no soy. Yo soy eso, pero yo soy más que eso. Yo soy Qué más va. que eso. Yo No, y soy que más tengo que la esa posibilidad de historia. moverme en todos estos personajes. Claro. Es increíble porque cuando a mí me encantó hacer el enneagrama porque primero no sabía y después me di cuenta de una cantidad como de juzgamientos, pensamientos que yo tenía y que definitivamente a veces como que ese personaje no me dejaba salir. Y Claro. a mí me encantó descubrir, como yo digo, soy tantas en una y es maravilloso porque esos personajes los puedo utilizar para diferentes situaciones en mi vida. Y Claro, agradecí al personaje, como tú decías, que fue ese personaje que creamos cuando somos niños, es el que nos ayuda a sobrevivir, como tú dices, porque al fin y al cabo la mirada tanto de la madre como el padre, que son nuestros dioses, son a los que nosotros tenemos que rendirles honor y estar bajo esa mirada protectora y aceptada de ellos. Entonces, maravilloso. La gente que sí. puede encontrar ahí, Lina, ¿qué más puedes Puede encontrar? encontrar, en el eneagrama puedes encontrar, uno, para qué eres bueno, y dos, cuál es el camino para ser mejor. Wow, ay, qué definición tan Mm, preciosa, ay, qué belleza. sí. Bueno, y llegaste y encontraste Enneagrama en México con Claudio Naranjo, y después te mueves a Brasil. ¿Dónde queda Ah, esa sí. maleta? ¿Dónde queda esa No, maleta de la música? ¿Dónde no. quedó? Bueno, yo alcancé en México, como estaba siendo tan feliz y tenía ingresos y me iba tan bien, tenía un sueño pendiente de la vida, la música, y yo, bueno, y la música, y me acuerdo que en un SAT estaba yo con Claudio y yo, no, es que a mí me gusta cantar, y me dijo, deje de decir tantas cosas bonitas y haga algo. Y yo, sí, señor. Y Qué parte del regaño. proceso del enneagrama es, pero yo, ¿cómo voy a ser cantante a los 40 años? Qué ridiculez, la gente se va a burlar de mí. Alguien me dijo, usted ni que fuera Shakira, ridícula. Y yo, sí, no, qué boleta, qué oso. Sí, sí, sí. Qué mal. Y después dije, pues que se burle el que se burle, si yo soy cantante y voy a ser cantante. Entonces yo tenía la música como renegada y dije, yo tengo letras que he escrito, y me encontré un amigo músico y le dije, venga, ¿cómo se hace eso? No, estoy haciendo un disco, ¿y dónde se hace? ¿Y cuánto cuesta? No, pues mire, así, así. Y yo le dije, yo quiero hacer un disco. Pues entonces me metí en todo este cuento, me fui al mejor estudio de la Ciudad de México con los mejores productores que había, y dije, pues vamos a hacer esto con todas las de la ley, bien hecho. Entonces grabé mi primer disco, que es mi tercer hijo mexicano. Yo tengo tres hijos, Sofía, Emilio y mi disco, que se llama No es casualidad, lo subí a todas las plataformas, era un EP. Un EP son 7 canciones, de las cuales 4 son las letras mías, 3 covers, 3 homenajes a 3 grandes artistas que han sido para mí muy importantes.
Em, y yo me Está en disfruté. Spotify, perdón, está en Sí. Spotify si desean escucharlo. Se Y en llama, YouTube ¿cómo? también están todos. Se llama Lina Gómez, no es casualidad. En YouTube ahora moví también algunas cosas a YouTube. Y eso te empezó a tener descargas de todos mis amigos en Alemania, en Japón, en no sé qué. Yo decía, no puede ser posible que este sueño se haga Qué hecho realidad. belleza. Pero yo lo pensaba lanzar en México y yo ya tenía todo para el lanzamiento, los contactos de Televisa y yo iba a ser cantante famosa. Y me iba a convertir en cantante y no, vámonos para Brasil. Y yo no es cierto, porque yo estaba casada con un ejecutivo que trabajaba para una compañía multinacional y así funciona. Cuando uno es expatriado, tú lo has vivido como yo, tiene que tener un poco esa movilidad de el trabajo es aquí y los expatriados siempre nos movemos y tenemos que, porque el expatriado no es solamente el ejecutivo o el gerente o la persona que, el colaborador de la empresa. Sí, o sea, para ti la música ha sido definitivamente un lenguaje esencial en tu vida y llegas y te mandan para Brasil. Y me mandan para Brasil y yo con mi disco ya listo para lanzarlo. Y yo dije, pues a mí en Brasil, ¿quién me va a escuchar? Y yo muy ingenua dije, ah, no, en Brasil a la gente le encanta la música, eso no me va a ir súper bien. Con la tranquilidad que da la ignorancia me fui para Brasil. Y finalmente llegué a Brasil y me di el golpe más duro de la vida, uno de los golpes más difíciles. Por segunda vez iba a aprender un idioma nuevo. Y a mí me habían dicho, no, el portugués es re fácil, usted aprende portugués en 8 días. ¡Ja! Eso no, usted aprenderá a decir obrigada, pero no más. Entonces me pasó que yo venía de tener mi trabajo, el proyecto del disco que yo aparte todas las noches iba al estudio a grabar. Había invertido todo mi capital ahí. Em, y de un momento a otro me fui a vivir a Brasil. Mi marido se fue a trabajar a su nueva oficina, mis hijos entraron a otro colegio, un colegio hermoso, Montessori. Pasan y yo me quedé en una casa de 1.000 metros cuadrados que era gigantesca, blanca, toda, toda, en absoluto silencio. 8 horas diarias. Y yo, Difícil. ¿qué voy a hacer? O sea, yo dije, yo me acuerdo haber llegado allá y decir, yo, ¿cómo hice esta brutalidad? O sea, yo, ¿cómo hice esta estupidez? Yo, ¿cómo me hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué me vine para acá y dejé todos mis sueños tirados? Y empaqué todos mis sueños en una maleta y pues, ¿en dónde la abro? Porque dije, Claro. y abro la maleta aquí, ¿y qué? Y entré en un silencio forzado tan profundo que ya pues, llegó un punto que ya no podía mucho ni hablar, porque es que yo no entendía ni una palabra de lo que me decían. Yo pasaba 8 o 10 horas sola todo el día. Además estabas en un duelo, Lina, porque No, no, no. haber estado en México, haber logrado todo eso en esos años, ya tener un lugar, ya sentarte como, ay, estoy en mi zona de confort, conseguí trabajo, estoy súper bien. Y lo entiendo porque lo que hablábamos, cuando hay un proveedor que gana más que uno, pues al fin y al cabo, si estamos en un proyecto de vida juntos, pues yo te sigo. Y hay una pelea interna dentro de uno como de, ay, hijo de madre, o sea, y tú y yo por muchos Lo años lo hemos hablamos. vivido. Y lo hemos vivido cuando uno dice, pero ¿qué son estas bofetadas que me está dando? Indirectamente uno sabe que se mueve de país, pero como está tan bien en esa zona de confort, uno dice, ya he hecho tantos checklists que seguramente este nuevo movimiento va a ser easy, va a ser fácil y Ya, pues la diferencia del idioma, ¿qué va a ser? Nada. ay, uno Hablo dice, ahí el portugués. portoñol. Portuñol, aparte que el portuñol es, y uno llega allá y ellos le entienden y uno no les entiende nada porque los brasileros entienden mucho español. Para Claro. un brasilero es muy fácil entender mucha parte, aparte tienen una actitud, la más hermosa que yo he visto en mi vida. Yo jamás he conocido gente y he vivido en países maravillosos, pero gente más feliz que los brasileños yo no conozco. Tienen Claro, una pe- fluidez para ser felices increíble. claro. Son gente Pero feliz, llegaste en ese momento de noche oscura que también fue una pequeña depresión para ti ni en tan ese duelo pequeña, porque ese no puede desarraigo de ser. México, ese Mira, desarraigo de yo México soy es, mexicana, viví 13 años en México, mis hijos son mexicanos, tenía una empresa, tenía un proyecto, mi pasaporte mexicano, yo tengo la mitad del alma mexicana, a mí me dicen, ¿usted es colombiana? Sí, yo soy colombo-mexicana.
Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Le digo, pues porque la mitad de mi alma es mexicana. Yo llego a México y yo llego como a mi casa, porque me siento también de ahí. Yo llegué a México y dije, algo de mí pertenece a este lugar. Sí, Entonces, haber dejado México para mí fue durísimo, fue muy duro porque yo ya era de ahí. claro. Entonces, fue muy difícil. Entonces, yo tenía el duelo laboral, porque es volver a ser ama de casa después de usted tener una empresa y un proyecto musical y entonces vuelva otra vez porque la empleada yo no le entendía ni una sílaba y llegaba una señora que me hablaba y yo qué y una señora que no, y hasta que le dije, mire, váyase que yo estoy más, por lo menos el único plan era hacer oficio porque limpie, bajé como 7 kilos, la dieta de la vida y entré en una Fue como un depresión súper quiebre, ¿no, seria. Lina? Fue Sí, como un quiebre yo despaché hasta la interno muchacha, le dije, ¿sabe qué? de, Váyase. Y dije, pues ya que va a estar sola, pues sola en serio. Como tú decías, como un vipassana, o sea, sí, como obligado. un vipassana, sí. Así de, bueno, tocó y a ¿Qué mí me tocó descubriste? no, pues que en el silencio hay aprendizaje, porque la vida me cayó por segunda vez, como en Canadá. Cierre la boca y escuche. Yo que soy una lora, eh, fue agache la cabeza, cierre la boca y escuche. Y después entré en un proceso depresivo, no fue nada fácil, me costó mucho, fui a México muchas veces, lloraba ya todos los días de la vida, mi disco así, yo iba a hacer mi lanzamiento para mis 40 años y pues ¿a quién se lo iba a lanzar? Pues a nadie, por la ventana, dije pues era lanzarlo por la ventana porque... Y finalmente me Claro. salvó el proyecto, me salvó la música porque yo no tenía internet, me iba a un cafecito y como yo te decía la otra vez, yo llegaba a Brasil furiosa, no me pusieron, no tuve ni internet ni nada por 3 meses, los 3 primeros meses, porque Brasil es muy caótico, pero ellos todo bien. Entonces yo llegaba furiosa todos los días, dejaba a los niños en el colegio y me iba para la empresa de internet. Me hace el favor y me pone el internet, todo bien, yo todo malo, todo horrible, todo pésimo. Y salía un hombre con una sonrisa oreja a oreja, divino, todos en esta alegría. Más, ¿qué acontece? ¿Tú ven? Y yo, no, pues sí, todo bien, ya que hágale. Y así uno va entendiendo que por más que uno se ponga furioso, no es como en Colombia que usted se enfurece y la gente se asusta, no, ya se Claro. puede enfurecer. Y empecé a entender que la que se tenía que adaptar era yo y que me metí a clases de portugués y dije, me voy a dedicar a sacar este disco, entonces yo me conectaba con México, con Colombia y bueno, que entonces escojamos la música. Y me sirvió que me metí a estudiar portugués formalmente. Me consiguieron una profesora de portugués buenísima, que era como mi abuelita, parecía la nieta, la abuelita de mis hijos. Eso me invitaba, me dijo, ya no vamos a tomar clases en el aula, sino que nos vamos a ir a mercar. Entonces así se compra la mandarina, micherica, las fresas, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe una servilleta? Guardanapo, y yo no. Y así, me dijo, vamos a ir a hacer, y a cocinar, me enseñó a cocinar, cuidaba a mis hijos, bueno, me adoptó. Y Qué bonito. finalmente me salvó la música porque yo dije, pues si aquí hay que venir a oír música y a mí me habían dicho que música me metí al conservatorio. Le dije, bueno, entonces a estudiar. Si todo el mundo estudia y tiene plan que hacer, yo tengo que salir de esta casa. Entonces me Claro. metí a un conservatorio de música en Osasco, que era un pueblito cerca, una ciudad chiquita, pues como un pueblito muy pequeño cerca de mi casa y me metí al conservatorio a estudiar música, iba a estudiar Ujú. guitarra y me duró un día la clase de guitarra porque pues el profesor me dijo, esto es para gente que toca hace 1000 años y yo, ah, no, yo no. Me dijo, ¿usted qué sí sabía hacer de música? Y yo, pues cantar. Ah, entonces métase a música, a cantar. Y Qué cuando entré a bonito. música a cantar, aprendí lo que nunca en mi vida, a mí siempre me ha gustado la samba, pero mucho. Y yo no entendía, cuando llegué dije, ah, esto vine, a aprender a Claro. cantar samba. Qué Y lindo. yo hoy en día amo la música en portugués, canto en portugués, hice una canción en portugués que se llama Ser Feliz. Yo la había hecho en español, la traduje al portugués, la grabamos en portugués. Qué lindo. Y esa música y la música me salvó de la depresión Claro. porque yo estaba en el lugar muy oscuro, pues yo, claro, yo llevaba a los niños y yo decía, pero yo cómo hice esta estupidez y la música Claro. me sacó porque entonces yo ya me levantaba, dejaba a los niños, me iba para mi clase, tenía que aprender en portugués. El siguiente año después me metí a estudiar psicología Gestalt con un otro discípulo de Claudio que me encontré en Sao Paulo
y la música y la psicología me volvieron a sacar. Y así Ay, como el qué primer año fue hermoso. el infierno, porque fue muy difícil, muy difícil. Yo entré en un proceso, la primera vez que uno dice, estoy deprimida, y aceptar eso es muy difícil, sobre todo cuando uno es psicólogo, porque la gente cree que a Claro, los psicólogos no nos pasa nada, sí. eh, que somos inmunes al sufrimiento y no sé cuántas locuras más. Eh, Fue, bueno, la música me tiene que sacar, y me sacó la música, Qué lindo. y ese Además, estar primer como en año esa fue, dualidad que tú decías, en esa dualidad de la oscuridad y después empezar a la luz. Y me encanta porque definitivamente qué bueno no tener la capacidad de ver el futuro. Y me refiero a esa que ahora que lo ves en retrospectiva, te das cuenta el regalo que te estaba dando Brasil. Era el silencio, la quietud y el regreso a casa. Si viéramos el futuro y que uno dijera, ay, no, mira que en el futuro yo voy a estar tan contenta porque me di cuenta de esto, no lo entenderíamos. no, porque No la lo vida es aquí y entenderíamos. ahora. Y, Exacto. y cuando uno no está en el presente, porque cuando uno está en la nostalgia, que es en el pasado, yo que México y que la comida y que no sé qué, y yo lloraba hasta que dije, yo ya no vivo en México, me costó mucho tiempo entender que geográficamente no vivía ahí, y yo traía comida de México, y México hasta que dije, es que yo no vivo en México, y dejar de futorear, es que yo cuando me voy a ir de aquí, es que no sé, hasta que dije, la vida es aquí y ahora, ¿qué hay aquí en este presente? Música y cultura y un país con esta gente en esta alegría. Y el segundo año nos metimos a la escuela de samba, conseguí amigos, conseguí amigos latinos, hice redes de apoyo. Siempre los extranjeros están a salvar porque tú siempre encuentras gente. Total. Usted habla español, no sé qué, tengo Ujú. amigos de mis hijos, las mamás de los compañeros de mis hijos que eran latinas, hicimos una comunidad de latinas lindísima, nos metimos al carnaval, nos metimos a la escuela de samba de Sao Paulo, que es igual de grande que la de Río. Salimos en el carnaval y yo dije, esto es el paraíso tropical, que yo como no había visto esto el primer año, salimos al carnaval, ganamos de campeones. Volvimos a desfilar, yo me sentía Ibeche Sangalo, o sea, yo dije, yo soy la reina del carnaval. Estuvimos 6 meses de carnaval y yo decía, no, no, ¿qué es este país? Yo cómo no había, Qué cómo es belleza. que yo no había visto en el mismo lugar, porque todo es cuestión de perspectiva. Total. ¿Cómo es que yo encerrada en esta casa no había visto que yo vivía en el paraíso terrenal, en el festival, en el carnaval? Porque vivir en Brasil es como vivir en el carnaval, porque ellos son Claro. inmensamente felices. Eso, aunque se caiga, a mí me tocó el impeachment de la presidenta cuando yo estaba allá, me tocó el caos económico, me tocó la Copa del Mundo. Wow. Qué Entonces nosotros maravilla. vivimos, fueron 2 años de una locura, era una como, como todo lo de Brasil, en este nivel de Claro. intensidad, era un roller coaster así como, y Increíble. cuando yo ya, Era lo que tú me decías en nuestra preentrevista. Era cuando me di cuenta que volví a casa, me di cuenta que el panorama podía cambiar, que todo esto podía cambiar, pero si yo estaba aquí súper enraizada, no importaba. claro, y lo que hablábamos, porque es que cuando te das cuenta que es que la compañía eres tú, cuando no hay Exacto. nadie más, la compañía eres tú. Y yo me siento sola, hasta que dije, no, 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 no me siento sola, me tengo a mí, me tengo a mí. Cuando tú encuentras que tú puedes ser tu mejor compañía, ya nunca más vas a estar sola, porque te llevas a ti y te llevas a cualquier lugar del mundo, tu negocio viaja contigo, tus ideas viajan Exacto. contigo, porque el producto eres tú Claro, claro, y lo que te acompaña eres tú. Lo que pasa claro. es que para entrar en esa soledad hay que entrar en el silencio, hay que entrar en la soledad, hay que ser extranjero. Ser extranjero es, la gente cree que es muy glamuroso y usted qué felicidad que viaja por todas partes del mundo y viaja y conoce y tan rico y la vida de sueño. No, ser extranjero es muy difícil y ser extranjero requiere de la humildad de decir yo vengo a este país y me tengo que adaptar y tengo que ser respetuosa de lo que este país me está dando. Claro, Porque si uno llega a un país a quejarse, pues bien pueda larguese de regreso para su casa y ya no moleste más, claro. que es lo Bueno, que y cuando pasa. llegas ya y estás sentada en esa zona de confort, Brasil rico, como digo yo, llega uno, se siente en un cojí, en un sofá perfecto de wow, ya aquí, nado.
Nado, estoy O más nadando. grande del mundo, porque entonces, aparte es que Brasil es como irse a vivir a Marte. Allá solo existe la música es brasilera, la comida es brasilera. El país es tan grande que por eso los brasileños, pues les encanta viajar, pero los brasileños dicen Brasil o país Claro, o lo el aman. ombligo del mundo o más grande del mundo, porque es que es tan gigante que la verdad a usted Claro. no le hace falta nada más. Entonces ya estábamos en el Carnaval de Brasil, yo ya había encontrado el mejor momento de la vida, dije, este es el lugar, me voy a dedicar a cantar aquí samba feliz, los niños súper bien en el colegio y vámonos a Chile. Yo, ay, no es cierto, no estamos ya aquí muy contentos. Cuando uno vive el proyecto de la expatriación, cuando uno decide casarse con alguien que es expatriado y que es un ejecutivo que trabaja para una empresa multinacional, a uno nadie lo obliga. Usted puede decir no quiero o quiero. Y cuando usted está en ese proceso, pues como lo tú decías, listo, pues usted es eh, el dueño de este proyecto y yo lo sigo. Pero llega un punto en que seguir a otro también te cobra, te pasa una cuenta. Porque entonces tú dices, yo te sigo, pero hay una sensación de listo, yo soy mamá, eso es un trabajo de full time job, pero también hay esta sensación de siempre, ¿y yo qué? Entonces cuando yo llegué a Chile ¿Dónde dije, bueno, estoy ya, yo? ¿dónde estoy yo y qué hay de mí? Yo tengo necesidad de hacer algo más que ser mamá y ser pareja de otra persona y vivir los sueños de los demás y dónde quedan mis sueños. Y vuelva y empáquelos. Entonces empaque otra vez Brasil, empaque literal maletas, vuelva y llegamos a Chile. Y Chile es un país totalmente distinto. Este es realmente el fin del mundo en el sentido de que este es el último país del sur. Y la geografía aquí es totalmente distinta, de Caribe no tiene nada. eh, es un país con una naturaleza brutal de Preciosa. espectacular. O sea, yo estoy aquí, mira, Ujú. te iba a mostrar un poco cerca al mar, y, pero es un país total, la cultura es totalmente distinta, porque algunos dicen que son los alemanes de Sudamérica, porque pues vienen de una historia de política complicada, de Complicada. una dictadura muy reciente y de una democracia reciente. Al vivir en un Entonces, lugar un poco más frío, la gente es un poco más la fría, es geografía, cierto. Es claro, tal cierto, la cual, gente es es un poco así. más distante. Y aparte venían de este proceso de la dictadura, en donde había un traumatismo cultural. eh, entonces, claro, cuando yo llegué a Chile, mis hijos venían de vivir en el Carnaval de Brasil y nos topamos con un país ordenado, todos aquí, todo, todo funciona, todo es estructurado, entonces que no se pueden mover de año, pero es que mire, es que la edad no, porque es que la edad en Chile es esta y tienen que entrar este año y tienen que, y mis hijos llegaban hablando inglés entre ellos, escribían español en portugués, hablaban español con la estructura en portugués, entonces eran unos bichitos rarísimos, todos éramos unos bichos raros. Claro. Y, y esta es ¿Qué una cultura, descubrió? ¿Qué te regaló Chile? Porque Chile te trajo también esa dualidad. Te trajo una noche sí, muy oscura o noches sí, muy oscuras, pero también te trajo un regalo que yo creo, y ya Lina lo contará, que ahí es donde dices, wow, y este sí era mi propósito. sí, sí, y te das cuenta que cada lugar te tiene un regalo reservado, solo hay que buscarlo y darte el tiempo, sobre todo el tiempo. Yo tengo clarísimo que, bueno, y tú también lo sabes, que cuando tú te mueves de país o incluso de ciudad, por lo menos el primer año te tienes que adaptar. El primer año uno no hace nada más que adaptarse. El Ujú. colegio, los niños, conocer la ciudad, cómo se hace cómo sacas el banco, tienes la licencia, todo eso básico te toma más o menos un año. Después de eso yo llegué y dije, bueno, listo, ya pasó el año, los niños en el colegio, todo está funcionando. ¿Y yo qué voy a hacer? Y entonces yo seguí yendo a los SATs y la gente me decía, entonces no tenía amigas colombianas y dije, pues ¿dónde está el grupo de las colombianas? No hay, pues inventémoslo. Llegó una mexicana y le dije, vamos a hacer un grupo colombiano. Hicimos algo que ella dijo, necesitamos un parche. Y yo le dije, el parche colombiano. Entonces armamos un parche colombiano y empezamos. ¿Cuántas colombianas conoce usted? Tres mamás del colegio, no sé qué. Inventé el parche colombiano con dos amigas. Y el parche colombiano terminamos siendo 30 colombianos. Todavía tenemos el parche ahora, hay parche en Colombia, parche aquí.
Y ese parche les dije, esto no tiene ninguna función, no cosemos, no tejemos, no nada, ayudamos a toda la que llegue colombiana. Entonces, ¿dónde está el pediatra? ¿Qué hacemos con esto? Y nos emborrachamos. Fiestas, pachangas, buenísimo. Esto no tiene ninguna otra función. Y hacemos el día el 20 de julio y hicimos patria. Dijimos, vamos a hacer patria aquí. Creé el grupo y de ese grupo, todas decían, usted se va a los SATS y llega transformada. ¿Usted qué es lo que hace por allá en esos retiros de Claudio Naranjo? Y yo, pues meditación y enneagrama, ¿qué es eso? Y yo les dije, ¿quieren saber qué es enneagrama? Sí, venga, ¿y usted por qué no nos enseña de eso? Y yo, sí, yo les enseño. Y un día en una sesión de las extranjeras, después teníamos también un grupo con más extranjeras, entonces les dije, oigan, les tengo una invitación, voy a hacer un curso, ¿a alguien le interesa? ¿Quién se quiere quedar? Oigan, voy a hacer un curso de enneagrama. Yo quiero 26. Yo, Wow. wow. Y empecé a hacer el curso de enneagrama en mi casa. Entonces, ¿quiénes trabajan? Entonces lo hacíamos por la mañana y por la noche, un año, eneatipo por Wow. eneatipo. Y creé la Escuela de Desarrollo Humano en Chile, mía, Lina Gómez. Yo todas son Lina Gómez, es lo más original. Entonces, y creé la Escuela de Desarrollo Humano y empecé a enseñar enneagrama y empecé a enseñar, hice 10 grupos de enneagrama y cuando llegó pandemia dije, se me acabó el negocio. em, y todas terminaban, venga, y se acaban las enneagramas y que vamos a hacer encuentros de mujeres. Y en encuentros de mujeres entonces hacíamos más cosas. Y enneagrama nivel 2. Y cuando llegó pandemia, ¿qué vamos a hacer? Enneagrama online. Entonces un amigo mío mexicano, venga, yo tengo gente en México que quiere estudiar. Hicimos enneagrama online, que fue el que tú participaste. Teníamos desde Canadá hasta Argentina. Éramos Exacto. ¿cuántos éramos? 30. Yo creo que sí. Y yo estaba en ese y durante la pandemia aprendimos enneagrama. Yo fui la más entretenida del mundo entero porque yo trabajé en pandemia nunca, más que nunca en la vida. Me fue súper bien porque abrí todo mi modelo online, desarrollamos todo el programa online. Mucha gente nos empezó a recomendar, entonces con un amigo mexicano también abrimos online. Y cuando ya estaba en eso, ya se acabó la pandemia, la gente estaba hasta aquí de cursos, ya no quiero nada online. Y yo le dije, bueno, si yo también ya estoy cansada. Y en esas, un amigo me llama y me dice, ¿qué está haciendo en Chile? Un mexicano, que es chileno, pero vivió en México. Le dije, pues aquí buscando a ver qué hacer, porque también está el tema migratorio, las visas Claro. migratorias, el permiso, ¿no? Entonces me dijo, necesito que me ayude a vender constelaciones familiares a empresas. Y yo, ¿con qué? Y me dijo, sí, yo le dije, no, pues yo no vendo nada que no conozco. Yo no vendo nada que no conozco, entonces déjeme a ver, yo me entero de qué es eso, porque pues, y empecé a hacer un cursito, dije, voy a hacer un diplomado con una mexicana muy linda, y dije, voy a ver de qué se trata esto, pues para saber qué es lo que este hombre quiere vender. Y cuando entré ahí dije, ¿qué es esta locura? Esto es algo que yo jamás había visto. Y dije, no, esto está muy fumado. Esto está muy fumado, no, nadie me va a comprar esta cosa tan rara. Y entonces empecé a explorar eso y después empecé a ver en mis procesos personales, yo obviamente como soy psicóloga, he llevado procesos personales de terapia toda la vida, siempre también he estado yo en proceso y habían cosas que yo no había logrado resolver, que en las Wow. constelaciones las vi con una claridad y yo dije, si esto me sirve a mí, le tiene que servir a mucha gente, ¿qué es esto? Y dije, este es mi camino. Y me metí a estudiar, a hacer la formación en Enneagrama, en constelaciones familiares en el Círculo de Constelaciones de Chile, que lo dirige Alfredo Colovati. Yo he tenido grandes maestros, he tenido la fortuna de tener maestros y maestras maravillosos en mi vida. Y llegué con Alfredo Colovati y le dije, yo quiero aprender a hacer esto, pero necesito fundamentación teórica, porque esto Claro. me parece muy en el aire. Y él es un psicólogo que tiene mucha estructura y empecé a estudiar y empecé a decir, yo no voy a hacer, yo dije, yo no voy a ser capaz de hacer esto tan difícil. No, eso no, yo a mí la cabeza no me da para esto. No, no, eso que lo haga otra gente, puro miedo, puro Claro. miedo. Claro. Eh, y cuando empecé y él me dijo, no, hágale, dele, y haga, y trabájele, y practique, y la práctica es al maestro, y 2 años, y llega pandemia y nosotros estábamos en la mitad de la formación. Y dijo, pues el resto de la formación empezamos 20 como 25 nos quedamos como 20 y nos dábamos como 15. Y yo me certifiqué porque Después aprendimos de a hacer pandemia te online. certificaste. Sí, después, pero aprendimos a hacer
online porque no es porque era que, porque no había otra manera. Entonces yo aprendí a hacer constelaciones online con mi maestro que dijo, venga, pues hagamos esto ahora online porque no hay más manera. Y dije, "Ah, esto Wow. también se puede hacer online. ¡Wow! Entonces empecé, oiga, yo tengo pacientes en México, en Colombia, en Brasil, ¿quién le interesa? Y empecé a llamar a todas mis amigas, tengo que hacer horas de vuelo. Yo no sé si me voy a equivocar o no, pero ¿le quiere entrar? Mira, listo, conéctese. Y yo, venga, ¿qué tal? Es que, y todas mis amigas, todas constelaron conmigo mientras yo Qué hacía mis horas de hermoso, práctica. Y qué finalmente me hermoso. certifiqué y empecé a trabajar y yo dije, esto es lo que yo tenía que venir a encontrar a este país. Este es mi Wow. camino, porque a mí me gusta, yo hago mil cosas, pero las constelaciones familiares es como Lo que yo tuyo. entro, es lo mío, yo entro y yo digo, yo sé qué hacer. Me tomó un tiempo mientras aprendía de, entro y me voy a perder, qué vergüenza, me va a tocar devolverle la plata a esta señora, qué vergüenza, voy a hacer el ridículo con este síndrome del impostor, que yo también lo sufro, que uno dice, voy a hacer el oso, ¿qué es esto tan horrible? Yo lo hacía con 3 personas, pues dije, si la cago, que sean poquitos. Y no, Claro, y cuando me perdía también llegaba un punto de, venga, me claro, perdí, no soy capaz. Ah, bueno, siquiera no me está pagando porque donde me hubiera pagado me toca devolverle la plata. claro. Y practiqué hasta que dije, y empecé a hacer procesos grupales y empecé a todo el mundo que me conocía. Usted no daba enagrama, no, ahora soy consteladora. ¿Cómo así? Yo sí, ahora hago constelaciones Pero yo familiares. creo que una cosa no va separada de la otra. Creo No, que lo que hace es que va enriqueciendo todo este conocimiento que sí, tú has tenido. O sea, y que hayas llegado, como digo yo, con esa última ficha del rompecabezas, porque a nivel personal también fue una ficha para ti de rompecabezas y decir, uy, todo sí, encuadró, lo entendí, llegó, eureka, esto eureka, era, sí, porque si sí, no, todo ese recorrido, o sea, yo cuando todo a las suma, personas, todo claro, suma. es que a las personas que han venido al podcast es eso. Yo empecé siendo administrador, pero mira que es que yo ahorita soy chef, yo empecé haciendo esto y cuando te das cuenta, y vuelvo a esa mirada retrospectiva que me parece maravillosa, te das cuenta que eso, que todo ese proceso para llegar a darte cuenta que eres una gran consteladora, que lo eres y que has tenido la fortuna de trabajar y de aprender de los mejores y decir, que caminar tan duro, porque es que esto han sido, ¿cuánto, Lina? 20 años. 20 años. 20 Yo salí años, o de sea, Colombia en el 2000, 25 años. Yo 25 salí en el años y 2000 decir, lo hago, lo estoy haciendo. y No con tiene miedo y precio. todo. Y cuando entro, le digo a la gente, si me pierdo, le digo. Y a veces si Claro, me pierdo, digo, me perdí, necesito parar. Porque yo me tomo, yo le digo a la gente, porque me dice, usted hace muchas cosas, yo le digo, mire, yo soy muy buena en lo que hago, lo que no soy es rápida, porque yo necesito tiempo. Yo tiempo. soy una persona Yo soy una persona muy profunda, pero no soy rápida. Y ese decirle a la gente me ha quitado mil problemas porque la gente tiene muchas fantasías de las constelaciones familiares, de que usted, como en la serie, le va a sanar la vida y entonces todo el trabajo que usted no ha hecho terapéutico, yo lo voy a hacer por usted en media hora. No, Es eso no es mentira. real. O sea, yo les digo que las constelaciones familiares son como un dron, son como un dron. Entonces es un dron, nos dice, yo tengo un problema con mi hermano y lo veo así y no le veo solución. Usted se monta en el dron, toma distancia, ve el problema en perspectiva y usted dice, ah, es que no solo somos mi hermano y yo, es mi tía, mi abuela, mi prima, mi mamá, mire que yo hago lo mismo que mi mamá hacía con su mamá. Es poder ver en perspectiva los elementos que componen el sistema. Es lo mismo, Exacto. cuando tú tomas un poco de distancia, y Ujú. entras un poco en el silencio y ves lo que fenomenológicamente, porque las constelaciones son pura fenomenología, Claro, total. son pura fenomenología. Y entonces tú dices, ¿qué es lo que hay que ver? Y tú aprendes porque te entrenas a interpretarlo. No es que los consteladores seamos magos y leamos el futuro y esta fantasía que la gente tiene, venga, compóngame la vida, la relación que tengo, que no he sanado con mi papá, venga, compóngamela en media hora. No, mijito, la tarea la tiene que hacer usted. Yo Claro, no voy a sanar por usted porque nadie sana por otro, pero yo claro, sí lo que te puedo acompañar a decirte, mira, lo que yo puedo ver en el campo y lo que el campo nos muestra, porque yo no lo único que hago es leer el campo y me claro, entreno para leerlo. Entonces, es más o menos como este método que te permite entender el sistema familiar. Ah, yo no había visto que es que mi otro hijo también interfiere en la relación que yo tengo con mis hijos, y o que yo hay no me había dado rasgos. cuenta
o que yo tengo una lealtad. Las mujeres en esta familia nadie se separa. En esta familia las mujeres todas somos sufridas o pobres. Y cuando uno dice, ¿y si yo me atrevo a ser distinta? ¿Y si yo me atrevo a ser diferente? ¿Qué pasa? Pues claro, entro en deslealtad con el sistema. Y a Total. veces hay que entrar en lo que en constelaciones familiares se llama en buena conciencia o en mala conciencia. Es decir, ¿qué pasa si yo no soy como todas las mujeres de mi familia? ¿O qué pasa si yo no soy como todos los colombianos? ¿O qué pasa? Pues que me arriesgo a perder la pertenencia. Sí, Sí, a es ser desterrado del importante. clan. A ser Y a ser desterrado del clan. desterrado del clan es algo que se ve a nivel totalmente inconsciente porque hace miles de años, cuando una persona la sacaban del clan, se moría. ¿Y qué crees? Que en lo que tú explicas de ese cerebro que tenemos, que es totalmente reptiliano y que es donde está mucha parte de nuestro inconsciente, desde nuestro inconsciente colectivo, existe todavía ese miedo vigente. Claro, Entonces, yo no puedo perder mi pertenencia. Entonces, porque yo me tengo muero. que ser, como dice, no solamente el grupo familiar, sino el grupo de mis amigos, el grupo del colegio. Y entonces, si yo me pongo algo diferente, que o soy algo diferente o me vuelvo incómoda, voy a sentir ese rechazo. Y el rechazo que significa muerte. En esa época, Mm. en la prehistoria, al que sacaban del grupo, moría. Y eso Claro, eso todavía lo tenemos. Entonces, Lina, cuando las personas llegan contigo, me encantó la explicación del dron que diste, el lograr salirse de ese personaje y observarlo y decir, wow, ya entendí el problema. El problema no es que venga de mí, el problema puede venir de mi tío, de mi papá, de mi mamá, pero yo soy el que lo tiene que autogestionar y gestionar. Y entonces o ahí yo soy también el es donde entra síntoma. esa psicología y entonces ya trabajamos. Yo siento que desafortunadamente en medio de toda esta inmediatez, lo que hemos buscado es que, ay, yo voy a ir a una constelación familiar y yo salgo feliz. Yo voy a ir donde la terapeuta transpersonal y ella me va a solucionar. No, es como yo digo, yo te enseño y te llevo para que tú veas tu problemática y de ahí tú decidas, tomes la decisión si realmente quieres florecer, cambiarla o simplemente decir, ah, pues es que yo soy así porque pues a mi abuela le tocó ser así y entonces pues yo traigo ese rasgo. Eso Y ya te es haces cargo. Ah, ¿quieres decisión seguir tuya, up to siendo you. víctima de su sistema o quieres ser eh, creadora de su realidad? Ah, usted puede decidir porque hay gente que dice, no, yo soy así, así, así soy. Está en todo su derecho. Asuma las consecuencias de las decisiones que toma, porque crecer en la vida es para valientes. Crecer es para valientes. Nadie que ha Total. llegado lejos y que ha logrado cosas se le ha hecho fácil. A uno nadie le hace el trabajo. A mí me pasa mucho en Enneagrama. ¿Qué eneatipo soy? Le dije, no, yo pues, no voy a hacer el trabajo por usted. Primero, corro mucho el riesgo de perder, de equivocarme. Y segundo, yo no le voy a hacer el trabajo porque si yo se lo digo, entonces ¿dónde queda su trabajo? No, no es que a mí no me corresponde encontrarme por usted. Yo le puedo mostrar por dónde encontrar si las constelaciones son iguales. Yo te voy a mostrar una forma, un camino de claridad. Por eso yo no hago una constelación aislada. A mí me dicen una sesión y ya. No, yo no hago eso porque hay gente que lo hace y yo lo respeto mucho. Hago procesos individuales y grupales. Yo desarrollé un modelo que se llama psiconciencia. El modelo de psiconciencia que yo desarrollé es un proceso de mínimo 4 sesiones en donde empezamos el árbol genealógico, abrimos el genograma, ponemos el motivo de consulta. La segunda sesión hacemos la constelación. La tercera sesión hacemos la integración de la constelación y la cuarta sesión hacemos las acciones. Porque si a usted se le queda en que, ah, sí, yo vi y tengo un problema y mi abuelito le había pasado esto o aquello y mi historia es así, sí, ¿y usted qué va a hacer con eso? Porque si usted no lo pone en acciones concretas y comprometidas, pues realmente el cambio no se da, porque el cambio se Total. tiene que dar en la realidad. Entonces yo, como soy mandona, y entonces yo le digo, mire, yo me entro en modo, pues cuando yo daba clases en México, en la Universidad Iberoamericana y en la del Valle de México, me decían la profesora Chucky. Así me Pero bueno, pusieron. no hay nada mejor que ser Y claro yo, y yo pienso que cuando cualquier persona entra sí, en un proceso de voy a reconocer y quiero trabajar en mí, no vas a poder dar la respuesta ni a la primera ni a la no, segunda. y Eso es un aparte no es trabajo de, que, de picar mucha piedra.
No, y no en un modo, yo he aprendido, a mí me costó mucho y todavía me cuesta ser amorosa, porque yo soy, te digo, cuando la profesora Chucky dije, ay no, ¿cómo así que así me perciben? Qué mal. Y después me dijeron, profe, gracias por exigirnos. Y después dije, pues puede ser desde un lugar menos exigente, Claro, más amoroso. Pero realmente lo que yo hago con la gente es decirle, venga, y con esto que vimos, ¿qué va a hacer? claro, qué Pónganlo en lindo. acciones. Día, cómo, cuándo, yo termino, cómo, cuándo, con quién, a qué horas, cuándo le damos seguimiento, en un mes nos vemos, cómo, cuándo, con quién. Ahora yo también, si no lo hizo, pues también es un adulto, porque yo lo que Claro, le no permito al es, otro es tratarlo. En estos días estuve en un retiro muy lindo que hicimos y decíamos, es tratar al otro como un adulto, pero cuidarlo como un niño. qué Lo decía un amigo mío. lindo, qué Tratarlo lindo. como un adulto, pero cuidarlo como un niño. Yo te cuido como un niño, pero te doy la oportunidad y te doy la posibilidad de que tú te asumas como un adulto, Claro, porque la tú ya no necesitas, responsabilidad. yo no soy tu mamá, yo Ujú. no soy tu mamá, yo soy una persona que te facilita el proceso, sea a través del enneagrama, de la terapia convencional, de la Gestalt, de las constelaciones familiares, pero cuando Perfecto. uno es un adulto, ¿cuál es el problema? Que somos niños o seres humanos aniñados y que nos quedamos en esta conducta aniñada de alguien resuelva por mí, yo soy víctima de mi sistema, en mi familia todas las mujeres somos madres solteras. Bueno, y si usted lo hace distinto, atrévase. Claro, Claro que, claro, entonces yo sí me voy a casar o me va a ir muy bien. Sí, va a haber una incomodidad. ¿Usted está dispuesta a pagarle ese precio o no? Porque es claro. que nadie que ha logrado cosas es popular, Exacto. empezando para su familia y para su No, sistema. total. Pero las constelaciones familiares te ponen en la justa medida, es parece en la Qué realidad. lindo. Y esto Me es lo que hay que encanta. ver. Ahora, yo en el proceso de sin conciencia les digo, es ver lo que hay que ver, escuchar lo que hay que escuchar, sentir lo que hay que sentir y hacer lo que hay que hacer. Es así de Wow. concreto. Piense, ve, haga y haga. ¿No quiere Claro, hacer? Bueno, eso ya es su claro. decisión. Y usted es Exacto. un adulto. ¿Quiere seguir en modo infantil quejándose de lo que su papá y su mamá no le dieron? Su papá y su mamá hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Claro. Y uno tiene, hay un término que usa mucho Joan Garriga, que también es uno de mis maestros, que pertenece también, pues hace parte de la escuela en la que yo estudié, mm, que él dice a sentir la realidad. A sentir la realidad es decir, así es como fue y yo no la puedo cambiar. Qué bonito. Asentir me Sí, parece un verbo maravilloso, asentir. qué belleza. No es aceptar, no es, pues esto fue lo que me tocó. No, asentir es lo que es lo que Claro. es y es lo que correspondía. Y Exacto. cuando uno se deja de pelear con la fantasía de que "Ay, si fuera así, si hubiéramos hecho nosotros que teníamos plata y la perdimos, si el abuelo no hubiera entregado, pues no, pero el abuelo ya se fue y el abuelo hizo lo Claro. que tenía que hacer. Hágase cargo, usted quiere construir fortuna y riqueza y prosperidad, pues trabaje y haga lo distinto a Exacto. su papá o al quien lo tenga que hacer, no sé, pero es asumir la responsabilidad como adulto. Exacto. A mí lo que pienso de todo este trabajo personal son varias cosas y siempre se lo digo a las personas que vienen conmigo y es, las cosas no van a cambiar, la historia no la vas a poder cambiar. Lo que sucedió y lo que te sucedió, así vengas conmigo en terapia transpersonal, así vayas con Lina y hagas constelaciones y hagas miles de cosas, esa historia que conoces no la vas a poder cambiar. Lo que sí puedes cambiar es la manera y el filtro con el que ves esa historia, pero no Sí. la vas a cambiar. Y esa es la maravilla de trabajarse. Lina, para ir cerrando esta conversación que ha sido tan bella, me gustaría que, bueno, que compartieras con todos dónde te pueden encontrar. Yo sé que das cursos online, que trabajas online con las personas. Lina es muy activa en sus redes y seguramente va a ir poniendo los cursos. Mire, yo estuve en uno de ellos y me encantó la manera de cómo lo iba llevando y el proceso que después tenía con cada uno. Yo digo que si hay algo que te incomoda, empieza a buscar. Y en este momento de la vida donde hay tantas herramientas, donde hay tantas personas a las cuales puedes acceder, donde esta inmediatez tan bella, donde los podcasts, donde YouTube, donde puedes ir y buscar a la persona y escribirlo por Instagram y decirle, venga, a mí me gustaría tener una sesión con usted, aprovéchenlo. No se queden ahí, no se queden lamiéndose las heridas, busquen que van a encontrar.
mi trabajo, y este es yo digo que es, como dice Ana Isabel, de abiertamente, este es un trabajo no remunerado. Y mi trabajo para mí es encontrar mujeres como ella y también como muchas que han estado, y me incluyo, donde este recorrido no ha sido inmediato, ha sido un recorrido totalmente trabajado y donde están todas las herramientas y donde está la disposición y el amor para dar lo mejor que cada una de estas personas ha encontrado. Entonces, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo acceder a ti, todo. Mira, me pueden encontrar en Instagram, Lina Gómez T, Psiconciencia. Esa es mi marca. Ahí yo publico las diferentes actividades, hacemos talleres, yo hago procesos de psiconciencia individual, se pueden contactar conmigo, me mandan un mensajito, yo hago procesos online, hago periódicamente, ahora en Colombia acabo de hacer un taller de constelaciones familiares en Manizales, voy a ir a México, voy a hacer en México. Y así, y cuando alguien dice yo quiero ver, porque no todo el mundo se quiere exponer a abrir problemas muy dolorosos entre En muchas grupo. personas, también, porque hay cosas que han sido muy difíciles y que la gente dice yo Ujú. no me quiero exponer ahora todavía o no quiero hacerlo tan abiertamente, los hacemos individuales y se hacen así como las estamos haciendo online. O sea, yo estoy en el ahora cerca al mar y estamos conectadas en este podcast. Entonces, me escriben, hacemos ahí, hacemos talleres, yo hago retiros. Ahora estamos planeando justo aquí un retiro que vamos a hacer en Santiago, pues aquí cerca de Santiago, un retiro de constelaciones para que todas las personas que participen puedan hacer su constelación, trabajar su tema personal. Es muy lindo porque es un trabajo en donde uno está al servicio. Cuando uno entiende que el servicio es el llamado que todos los seres humanos tenemos Ujú. y que lo que de ahí se venga va a ser por añadidura. Cuando uno trabaja con la conciencia de que esto es lo que yo tengo que hacer, o sea, ni siquiera tengo, es lo que quiero, esto es lo que Es yo, el plan de mi alma. es el plan de mi alma, es lo que yo vine a hacer este mundo. eh, y yo les digo a muchas de mis amigas, mi mejor versión es cuando soy consteladora, porque yo soy desconcentrada y de lo que sea, pero yo entro a ser yo entro a la constelación y esta sensación de presencia que yo aprendí de tantos de mis maestros, porque el más grande regalo que uno le puede dar a una persona es su presencia de Exacto. estoy aquí para ti, no pienso en mí, no pienso en mi familia, no pienso en mis problemas, estoy al servicio. Y cada persona que entra a ser representante en una constelación familiar, si entra con el espíritu del servicio, no necesita hacer nada, no hay cursos. Hay gente que dice, les pagan para que digan lo que dicen. No, nadie entra pagado, porque usted no necesita hacer nada para ser constelador y representante en una constelación. Usted solo necesita estar al servicio, tener la Qué humildad de decir, lindo. estoy aquí para ayudarte a ti, al otro, a quien me toque ayudar. Y después es posible que tú me ayudes a mí o no. Pero cuando uno entiende que el servicio es el camino que, que, que le permite desarrollar lo que uno tiene para dar en la vida, eh, encuentra un camino, encuentra un camino. Yo termino de hacer una constelación y me siento y le digo a la Virgen, yo soy muy devota a la Virgen, no soy muy religiosa, pero soy devota a la Virgen, le digo, gracias, gracias porque yo ya encontré un camino, a lo mejor luego me cambia otra vez y Exacto. en un año estoy en Madrid, o sea, uno nunca Pues sabe. que así sea. Yo te agradezco por estar acá. Felicito y aplaudo todo ese caminar que has tenido, que ha sido tan Gracias. hermoso. Y te agradezco por el tiempo y deseo que este podcast llegue a muchísimas personas. Y la verdad es que cuando uno está, como tú dices, en ese servicio, puede decir uno, podría seguir haciendo esto sin que me pagaran el resto de mi vida. Eso significa que simplemente me doy como un instrumento. Gracias por estar acá y quiero cerrar con una frase de un libro que se llama La liberación de tu alma, el viaje más allá de ti, de Michael A. Singer, y dice, si te refugias en una torre por miedo a salir del mundo, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ese temor si deseas vivir una vida plena. De lo contrario, esa fortaleza que crees que te protege en realidad te está aprisionando. Gracias por quedarse acá con nosotras. Hasta la próxima. Bye Un bye. abracito, gracias. Bye.